Procesos cognitivos. En los procesos cognitivos tenemos dos, el básico y complejo. En los procesos cognitivos básicos entra lo que viene a ser sensación, percepción, memoria, atención y concentración. En los complejos entra lo que es pensamiento, inteligencia y lenguaje. A continuación entramos con lo que es proceso cognitivo básico. Son la base para procesar y elaborar la información. Permiten captarla y mantenerla en el sistema. El proceso cognitivo básico también es fundamental para poder procesar información de manera más avanzada en el futuro. En resumen, sin este proceso inicial no sería posible desarrollar habilidades cognitivas más complejas más adelante. Estos procesos son la sensación, percepción, atención, concentración y memoria. Vamos a dar inicio a la sensación. La sensación es uno de los procesos cognitivos básicos más fundamentales. Se refiere a la capacidad de nuestros sentidos para detectar estímulos del entorno y transmitir esa información al cerebro. Es decir, el efecto inmediato de los estímulos en el cuerpo se refiere a cómo reaccionamos cuando percibimos algo. Este proceso es biológico y ha sido debatido en la filosofía y la psicología por sus diferentes significados. Básicamente se trata de cómo los estímulos, ya sean externos como sonidos o internos como emociones, afectan nuestros sentidos y cómo el cerebro los procesa rápidamente, incluso antes de que prestemos atención consciente a ellos. Características de la sensación. En las características de la sensación encontramos la detección de estímulos, que es la sensación que se produce cuando los receptores sensoriales en nuestros órganos sensoriales como los ojos, oídos, pieles, etc., detectan un estímulo externo o interno. Transducción. Ese proceso convierte los estímulos físicos en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el cerebro. Transmisión. Las señales eléctricas son enviadas al cerebro a través de los nervios sensoriales. Y la interpretación inicial, aunque la sensación en sí misma es una impresión básica, es el primer paso hacia la interpretación, donde el cerebro comienza a interpretar esas señales. Tipos de sensaciones. En los tipos de sensaciones encontramos las visuales, auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. En la visual, por ejemplo, es ver la luz del sol reflejada en el agua de un lago. En la auditiva, escuchar el sonido de las olas rompiendo en la playa. Gustativa, probar una fruta cítrica como la naranja. Olfativa, oler el aroma de una vela perfumada. Y la táctil, que es sentir la textura rugosa de una piedra. A continuación, iniciaremos con la percepción. Percepción. La percepción es como nuestro cerebro interpreta la información que recibimos a través de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No solo se trata de recibir esta información, sino de darle sentido y entenderla. Tenemos como ejemplo cuando vemos una manzana, nuestros ojos captan la luz reflejada en ella y nuestro cerebro procesa esa información para identificarla como una manzana. Dentro de los elementos tenemos a la estimulación sensorial, recibimos información a través de nuestros sentidos, procesamiento cerebral, nuestro cerebro organiza y entiende esa información, reconocimiento, identificamos lo que estamos percibiendo como reconocer a un amigo en una foto. Interpretación, le damos significado a lo que percibimos influenciado por nuestras experiencias expectativas. Memoria. La memoria es la capacidad de nuestro cerebro para almacenar y recordar información. Nos permite aprender, recordar experiencias y usar el conocimiento adquirido. La memoria tiene varias etapas y tipos. Etapas de la memoria. Tenemos a la codificación, recibimos y procesamos la información para guardarla, como tomar apuntes mentales. Almacenamiento, guardamos la información en nuestro cerebro, ya sea a corto plazo, como recordar un número de teléfono por unos segundos, o a largo plazo, como recordar el cumpleaños de un amigo. Recuperación.
Accedemos a la información guardada cuando la necesitamos. Tipos de memoria. Tenemos a la memoria sensorial, que almacena la información sensorial por un tiempo muy breve, menos de un segundo. Memoria a corto plazo. Retiene una pequeña cantidad de información por un corto tiempo, de 20 a 30 segundos, como recordar un número de teléfono justo después de escucharlo. Memoria a largo plazo. Guarda información por mucho tiempo, desde días hasta toda la vida, como conocimientos generales, habilidades y experiencias personales. Atención y concentración. Definición. La atención y la concentración son elementos fundamentales de los procesos cognitivos, necesarios para llevar a cabo cualquier actividad que demande un enfoque y esfuerzo mental. Aunque estás íntimamente vinculados, cada uno representa diferentes aspectos del control mental. Formas de atención. Tenemos atención focalizada, atención sostenida, atención alterna, atención selectiva, atención dividida. En la atención focalizada implica resistencia a la distracción y determinación del momento en que se separa la información relevante de lo irrelevante y se dirige a una sola fuente de información ignorando a las otras. Como ejemplo, tenemos un cuadro donde hay un montón de elementos y nuestro enfoque solamente es en uno. En la atención sostenida tenemos la capacidad de atención focalizada o dividida durante largos periodos de tiempo, aproximadamente 30 minutos en individuos sanos. Como ejemplo tenemos en la lectura. Podemos estar leyendo más de 30 minutos y nuestra atención sigue enfocado en eso. En atención alterna, tenemos la capacidad de cambiar de una a otra tarea sin confundirse. Requiere un óptimo conocimiento de las tareas a realizar. Como ejemplo, una señora leyendo una receta y cocinando a la vez. En atención selectiva, tenemos la capacidad de anular distractores irrelevantes, manteniendo la concentración en el estímulo relevante. Como ejemplo, en un salón de clases puede haber muchos alumnos, muchas personas, pero nuestro enfoque solamente es face to face, de uno a otra persona. En atención dividida, tenemos la capacidad de atender a más de un estímulo sin perder la ejecución. Implica los lapsos de la vida diaria. Como ejemplo, tenemos a una secretaria o chica que puede estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Atendiendo el teléfono, leyendo, haciendo reportes, entre otras cosas. El proceso cognitivo complejo. En el contexto tenemos que Sigmund Freud consideraba que los complejos eran básicamente una representación de una conducta o comportamiento. Estos son percibidos desde la niñez, es decir, en un complejo define las emociones y pensamientos reprimidos. En las características, un complejo puede ser analizado en varios puntos de vista. En el caso psicológico, está asociado a cogniciones, ideas o huellas de procesos miméticos. El ejemplo más destacado es el complejo de Edipo y Electra, ambos que muestran rechazos inconscientes a su progenitor de su mismo género. Es decir, el niño rechazará a su padre y la niña a su madre. ¿Cuál es su importancia? Es importante para el psicoanálisis debido a que permite hacer referencia al conjunto de ideas, emociones, deseos y pensamientos inconscientes. Pensamiento. Es una actividad mental, nos permite procesar información en la memoria. Esto a menudo se hace para formar conceptos, transformar ideas, razonar, pensar críticamente y resolver problemas. Existen 8 tipos de pensamiento. Pensamiento reflexivo. El modo de pensamiento reflexivo nos permite reconocer y valorar nuestra forma de pensar. Analítico. Es la capacidad cognitiva que implica descomponer un problema o situación en partes más pequeñas y comprensibles para encontrar soluciones. El pensamiento lógico. Pensamiento lógico es, ante todo, obtener nuevas ideas a partir de la idea existente.
o siguientes en reglas presenciales. Esto es razonar antes de argumentar. Como ejemplo, si yo voy a viajar, tengo que ser consciente si tengo los medios suficientes para poder viajar con amigos. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos enfrenta como si en juego de espejo se tratara a la realidad en sus dimensiones. Es decir, si estoy cansado, tengo que pensar si puedo manejar o no. Es un pensamiento crítico. Pensamiento analógico. Intenta encontrar similitudes entre dos cuestiones diferentes, situaciones, ideas, objetos, para llegar a una conclusión específica. En la inteligencia, podemos definir la inteligencia como la capacidad compleja y multifacética que nos va a permitir interactuar de manera eficaz en el mundo que nos rodea. Para ello, hemos podido identificar que hay 8 tipos de inteligencia, en las cuales tenemos la inteligencia lingüística, que vendría a ser la capacidad de lenguaje de manera efectiva, podría ser de manera oral o por escrito, ¿no? Por ejemplo, en la lectura y en la escritura. También tenemos la inteligencia musical, que es la habilidad para apreciar, crear, interpretar música y patrones rítmicos, por ejemplo, cantar, tocar instrumentos o componer música, ¿no? La inteligencia lógico-matemático. Esta vendría a ser la capacidad para razonar de manera lógica y resolver problemas matemáticos. La inteligencia espacial, la habilidad para visualizar y manipular objetos en el espacio. Luego tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Esta es la capacidad para usar el cuerpo de manera efectiva para expresar ideas, sentimientos, ¿no? Por ejemplo, la habilidad para danzar, para hacer un deporte y los trabajos manuales. La inteligencia intrapersonal. Esta vendría a ser la habilidad para entenderse a uno mismo, conocer nuestras emociones, motivaciones y nuestras metas. La inteligencia interpersonal, que vendría a ser la capacidad para entender y relacionarse con otras personas, incluyendo las habilidades de comunicación, empatía y manejo de relaciones interpersonales. Y por último, la inteligencia naturalista, que es la habilidad para conocer y categorizar las plantas, animales y otros elementos de la naturaleza. Un ejemplo de inteligencia interpersonal es Mahatma Gandhi. Él tenía la capacidad para enfatizar con las personas, el comunicarse de manera eficaz, inspiraba a que las personas resuelvan conflictos de manera pacífica, lo que lo convirtió a él en un líder excepcional. En cuanto al lenguaje, podemos definirlo como un sistema estructurado de comunicación que utiliza sonidos, palabras, signos y muestra las ideas, nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? También es la principal herramienta que usamos las personas para comunicarnos y compartir nuestra información. Hay 2 tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es la comunicación a través de las palabras y el lenguaje no verbal es la comunicación a través de los gestos, miradas, movimientos, etc., ¿no? Un ejemplo del lenguaje no verbal. En este momento estamos en un salón de clases haciendo una exposición. Durante ella puede que alguno de ustedes no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces demostrarán su desacuerdo cruzando los brazos, frunciendo el ceño. Aunque no diga nada de manera oral, su lenguaje corporal lo hará por ustedes, ¿no? Bueno, en la conclusión, los procesos cognitivos básicos, como la sensación, la inteligencia o el lenguaje, la percepción y la memoria, son fundamentales para procesar la información. Estos procesos nos permiten interactuar con nuestro entorno y recordar experiencias pasadas. Además, los complejos, como el complejo de Edipo, de Electra, de Caín y de Peter Pan, influencian en nuestra personalidad y nuestras relaciones desde la infancia. Estos conceptos son clave para entender cómo funciona la mente y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Bueno, muchas gracias, profesora, compañeros. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Buenas noches.